Los últimos años, el 90-95% de todo lo que has escuchado es una completa mentira. He estado muy obsesionado los últimos 16-17 años con encontrar cuáles eran aquellas cosas que me podían acercar hacia vivir una vida extraordinaria, que era todo aquello que para mí simbolizaba el éxito, que era todo aquello que para mí me podía acercar hacia niveles más altos de felicidad, de plenitud, de alegría, sentimientos de paz, de calma, etcétera. Y la realidad es que la gran mayoría de estos últimos 16-17 años, todo lo que escuché y todo lo que interpreté como éxito o como felicidad era una completa mentira. Vamos a empezar a desmentir todo esto y te voy a explicar en este podcast cuáles son tres de las grandes claves que personalmente los últimos 16-17 años me han funcionado a mí para acercarme a tener una vida más plena, más feliz, más abundante, con mayor paz, porque al final una cosa que todos los seres humanos tenemos en común es que buscamos sentimientos de paz, de alegría y de calma. ¿Y cuáles han sido estas tres claves? Creo que la tercera es para mí la más importante, pero quédate hasta el final porque si aplicas estas tres claves, estoy convencido que estos últimos 2 meses del año de 2025 serán la preparatoria, serán el preámbulo para que este 2026, aplicando estas tres claves que te voy a dar, puedas dar un salto cuántico y acercarte mucho más a tus objetivos. Porque si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 36 años y he pasado los últimos 16-17 años en búsqueda, como digo, de una vida extraordinaria, de mayores niveles de felicidad, de plenitud, de escapar del sistema y de acercarme a todos aquellos objetivos que durante el camino para mí han sido importantes. Todo cambió cuando hace 2 años, justo en agosto de 2023, tuve un problema de salud que me mantuvo en una cama de hospital durante una semana entera. Cuando salí de esa cama de hospital, cuando salí de ese hospital, tomé la decisión de empezar a compartir con el mundo, con este tipo de podcast y a través de redes sociales, pues todo lo que a mí me había servido para ser a día de hoy quien soy y tener a día de hoy los resultados que tengo. Entonces me hace mucha ilusión este podcast porque hoy es 4 de noviembre de 2025 y hace exactamente 2 años y 2 días, estoy mirando la fecha para no equivocarme, hace exactamente 2 años y 2 días, es decir, el 2 de noviembre de 2023, hice en este canal de YouTube, que lo puedes ver, mi primer podcast, que se llama Aumenta, algo así como cómo aumentar los niveles de felicidad. He estado revisando hace un rato este capítulo. La verdad es que no lo he visto porque me da un poco de ternurilla verme en mis inicios hablando delante de cámara. Y después de 2 años súper implicado y súper comprometido, creando contenido, estudiando, formándome y súper comprometido con mi desarrollo mental, espiritual y físico, te vengo a traer lo que para mí son las tres claves que pueden hacer que tu vida dé un giro de 180 grados y que este 2026 lo puedas reventar y puedas acercarte mucho más, no solamente a esos resultados materiales que buscas, sino también a esos estados de plenitud, alegría, calma, paz, abundancia, etc. Entonces vamos a empezar sin más preámbulos. Te recomiendo que si quieres aprender realmente, pues te relajes. Este tipo de contenido no tiene nada de edición, no va a tener nada de edición, es totalmente improvisado y no va a tener nada de dopamina como sueles ver en este tipo de vídeos. Entonces el primer tip, la primera clave que te quiero dejar en este podcast sobre cómo aumentar esos niveles de felicidad, trata sobre centrarte en aquello que puedes controlar. La realidad es que la mayoría de personas viven y vivimos en una constante fatiga, en una constante persecución de eliminar la incertidumbre sobre cosas que no podemos controlar, sobre cuál será nuestro futuro profesional, sobre cómo será nuestra relación de pareja, sobre si esta persona me amará o no me amará, sobre si tal cosa sucederá tal y como yo quiero. Entonces, esto lo que hace es que se llene nuestra cabeza de niebla mental y de igual manera que podemos mirar un estanque que está con el agua toda revuelta y no podemos ver el fondo, cuando tenemos todo este tipo de niebla mental, lo que no conseguimos es tener claridad. ¿Tener claridad para qué? Para poder afrontar y asumir todos los sucesos del día a día con mayor
certeza y con mayor claridad, porque cuando no paramos de intentar eliminar la incertidumbre de nuestra vida con todo aquello que no podemos controlar, la realidad es que eso nos convierte en personas más inseguras, más infelices, con menos confianza, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tip, la primera clave que creo firmemente que puede hacer que aumentes tus niveles de felicidad es centrarte en aquello que puedes controlar. Céntrate únicamente en aquello que puedes controlar y olvídate, deja en manos del destino, de la vida o de Dios todo aquello que no puedes controlar. Tu posición laboral, aquella persona que te gusta y que no sabes si te amará o no estará por ti, etcétera. Deja todo aquello que no puedes controlar en manos de la vida y céntrate únicamente en hacer aquello que tú puedes controlar. ¿Qué es lo que tú puedes controlar? ¿Qué te metes en el cuerpo? Es decir, ¿con qué te alimentas? ¿Qué tipo de influencia, qué tipo de entorno de influencia estás expuesto? Es decir, todo aquello que ves, todos aquellos vídeos, series, películas, aquellas personas con las que hablas, aquel tipo de conversaciones que tienes con las personas que te rodean, etcétera. Cuánta agua bebes o qué comida comes, si la comida que comes es ultraprocesada o está más cerca de la naturaleza, qué tipo de ejercicio, qué tipo de vida sedentaria o no sedentaria llevas, etcétera, etcétera. Todo aquello que puedes controlar es aquello en lo que debes centrar tu atención. ¿Por qué? Porque no tiene sentido centrarte en aquello que no puedes controlar, porque lo único que pasará si te centras en aquello que no puedes controlar es que vivirás en una eterna incertidumbre que te provocará estrés, incertidumbre, falta de confianza, inseguridad, etcétera. Y vivirás en una especie de inseguridad constante por no saber cómo se avecinará tu futuro. Entonces, céntrate únicamente en lo que puedas controlar. Haz ejercicio, levántate temprano, trata bien a las personas, conviértete en una persona excelente, aliméntate bien, bebe agua, haz ejercicio. Es que estas son cosas que son de cajón. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo parece que las vamos olvidando y parece que las cosas más básicas se nos olvidan. Y nos centramos en la superficialidad y en todas las cosas que no podemos controlar y que etcétera, etcétera. Entonces, primera clave, céntrate únicamente en aquello que puedas controlar. Céntrate únicamente en aquello que tengas bajo tu control. Y si voy un poquito más allá, ¿cuál es el punto más importante sobre aquello que puedes controlar? ¿Cuál dirías que es el punto más importante de aquello que puedes controlar? No es lo que comes, no es lo que haces, es qué es lo que piensas. Lo más importante que puedes controlar, es decir, el punto más importante que puedes controlar es aquel proceso de pensamiento que tienes al cabo del día. ¿Por qué? Porque, como ya hemos hablado en muchos podcasts, el 90 y largos % de todos aquellos pensamientos que tienes durante el día se forman de manera automática a raíz de tu mente subconsciente, es decir, de aquello que a mí me gusta llamar el software programado, el software mental. Todos tenemos un software y vivimos y nuestro destino va marcado en base a ese software mental que tenemos instalado en nuestra mente. Entonces, controla lo que comes, controla cómo eres, controla cómo tratas a las demás personas, controla lo más importante, qué es aquello que piensas, porque así como pienses, así serás, y así como seas, así es como las cosas que tendrás y el entorno que tendrás, etcétera, etcétera. Entonces, céntrate únicamente en lo que puedes controlar. La segunda clave, que tengo aquí apuntadas los 3 titulares para que no se me olvide, una de las mayores causas de infelicidad de las personas, y ojo a esto, una de las mayores causas que he visto en los últimos años sobre por qué las personas se sienten infelices, por qué las personas se identifican como personas infelices, es porque las personas se centran en aquello que les falta y no en lo que tienen. Si tú ahora te paras a pensar en todo lo que tienes agua potable para beber todos los días, tienes un techo sobre el que dormir, una cama sobre la que poder descansar todas las noches. Si estás viendo este vídeo es porque tienes un móvil o un ordenador y tienes conexión a internet para poder educarte e informarte. Tienes probablemente mínimo un plato de comida al día todos los días. Y aún así, todas estas personas que tenemos todo esto, la mayoría de personas se sienten infelices porque centran su atención en aquello que les falta, en vez de centrar su atención en todo aquello que ya tienen. Y
y en consecuencia sentirse agradecidos por todo aquello que tienen, porque tienes salud, probablemente tienes 2 manos y 2 pies con los que poder caminar, con los que poder tocar, tienes probablemente 2 ojos con los que poder ver todos los colores y poder ver el mundo, etcétera. Tienes un plato de comida probablemente todos los días para comer, tienes un techo sobre el que dormir, tienes conexión a internet, si no, no podrías estar viendo este vídeo. Es decir, en el momento que te des cuenta que cuando centras tu atención en todo aquello que tienes y sientes gratitud, la palabra clave aquí es la gratitud, sientes agradecimiento por todo aquello que ya tienes y que te ha sido dado y dejas de centrar tu atención en todo aquello que no tienes, en todo aquello que falta, entonces te darás cuenta que ya eres una persona totalmente plena y totalmente feliz y que realmente no necesitas mucho más que agua potable, que algo de comida, que cuidar a tus seres queridos si es que los tienes, y no necesitas mucho más. En realidad no necesitamos mucho más que agua potable, algo de comida y cuidar a nuestros seres queridos. No necesitamos mucho más. Evidentemente queremos, en este mundo capitalista en el que estamos, queremos progresar, queremos conseguir cosas, mejor puesto laboral, más dinero, conseguir un móvil más bonito, etcétera, etcétera, un coche más bonito, lo que sea. Pero la necesidad básica, como beber agua, comer, nuestros seres queridos, no necesitamos mucho más. Entonces, céntrate en aquello que ya tienes y siéntete profundamente agradecido por levantarte un día más y poder ver todos los colores con tus ojos y poder tocar y sentir a tus seres queridos cerca, poder comer un plato de comida caliente, poder dormir bajo un techo y que no te mojes cuando llueva. Es decir, es tan valioso valorar todo aquello que tenemos y sentirte abundante por todo aquello que tenemos y dejar de sentirte carente de aquello que te falta. Es tan sencillo como eso. La tercera clave que te quiero dejar aquí hoy, y creo que es la más importante porque al final, después de tantos años de pensar y de estudiar y de ver de haber estudiado muchos casos de éxito de diferentes personas que han logrado cosas extraordinarias después de venir de puntos pues bajo cero, ¿no? De puntos en negativo. Lo que me he dado cuenta es que la felicidad, que no tiene nada que ver con el bienestar, porque si tenemos que diferenciar entre felicidad y bienestar, la felicidad es algo interno, es una condición interna y el bienestar es una condición externa. O lo podríamos definir diferente, ¿no? Tú comes en buenos restaurantes, conduces un bonito coche o tienes un bonito móvil, eso es bienestar. Son cosas que te hacen la vida pues más cómoda y te dan, valga la redundancia, pues bienestar, ¿no? Y después está la otra cosa que no tiene nada que ver, que es la felicidad. Que la felicidad es una condición interna, no tiene nada que ver con el bienestar, porque puedes estar en la situación más incómoda del planeta y aún así ser feliz, porque hablamos de que la felicidad no es una condición externa y no tiene nada que ver con lo externo, sino que es una condición interna. Entonces, después de haber estado durante muchos años estudiando a personas de gran éxito y haber dedicado gran parte de mi vida a estudiar cómo funciona la actitud positiva, la felicidad, el desarrollo, etcétera, me doy cuenta que hay un estrecho vínculo, muy estrecho, entre lo que es la felicidad y el progreso. Entonces, la última clave que te quiero dar en este podcast es que siempre y cuando tú estés alineado con tu propósito y estés trabajando hacia un objetivo, sea cual sea, y estés en un constante y continuo progreso, tú siempre vas a ser feliz. Siempre vas a tener una condición interna de felicidad, de optimismo, de actitud positiva, porque no paras de añadir un pasito más, un 1% más, un poquito más de progreso hacia todo aquello que va alineado con tu propósito. ¿Cuál puede ser tu propósito? Da igual cuál sea tu propósito. Quizá tu propósito es servir limonadas en el bar de tu pueblo o en el chiringuito de tu playa o lo que sea. Quizá tu propósito es ayudar a personas enfermas con sus problemas, o quizá tu propósito es arreglar coches en un taller
Da igual cuál sea. Cada persona puede tener sus talentos, sus propósitos y sus cosas, da igual cuál sea. El tema es que siempre y cuando tú estés alineado con tu propósito y estés trabajando y en un constante y continuo progreso, la palabra progreso es igual a felicidad. Entonces, entendemos que la palabra felicidad va vinculada a un progreso. Entonces, hay una frase que a mí me encanta que dice que el agua cuando se estanca se pudre. De igual manera, las personas cuando no estamos en un progreso, cuando no estamos progresando, las personas se pudren. ¿Por qué se pudren? Porque una persona que no está avanzando está pudriéndose, está estancada. Entonces una persona que se estanca se pudre. Siempre y cuando giremos la tortilla, demos la vuelta a la tortilla y estemos en ese camino de constante progreso y de constante evolución, siempre encontraremos la manera, esa condición interna de ser feliz. Y no hay una manera, no existe una persona que esté progresando día a día, alineada y trabajando en su propósito, que no consiga ver todas aquellas cosas buenas y todo aquello positivo de la vida, de su entorno, etcétera. Dicho de otra manera, es imposible que una persona que esté trabajando en propósito y esté en un constante progreso sea infeliz. O dicho de otra manera, toda persona que esté en progreso encontrará la felicidad en ese progreso constante y continuo. Entonces, muy resumido, céntrate en aquello que puedes controlar y deja a un segundo plano, confía en la vida, confía en Dios, confía en el destino, en todo aquello que no puedes controlar y céntrate únicamente en aquello que tú puedes controlar en tu día a día, pasito a pasito. Punto número 2, deja de sentir carencia y céntrate en todo aquello que ya tienes. Siente agradecimiento, siente gratitud por todo aquello que ya tienes. Agua potable, comida, un techo, una cama calentita sobre la que dormir, etcétera, tus seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y siéntete abundante y agradecido por todo aquello que ya tienes. Y olvídate de sentirte carente, olvídate de centrar tu atención en aquello que te falta. Y punto número 3, tienes que encontrar aquello que te apasiona hacer, tienes que encontrar aquello que realmente te emociona y te mueve las tripas, tienes que alinearte con aquello que te encanta y progresar en eso, aunque sea un poquito, cada día, para estar en un constante progreso, en un progreso continuo y sentirte a sí mismo feliz. Entonces espero que te haya gustado, te agradezco muchísimo el like, la suscripción y bla, bla, bla. Puedes seguirme a través de mi Instagram, mi nuevo Instagram, alejandrolopez.pro. Y por último te voy a dejar en el comentario fijado de este vídeo un link con toda la información sobre mi servicio de coaching y acompañamiento durante 12 meses, donde durante 12 meses puedes llegar a trabajar uno a uno conmigo, donde hacemos un seguimiento constante, donde trabajamos en todas tus debilidades, en todos tus talentos, para que puedas ser más feliz, sentirte más pleno, estar alineado con tu propósito, trabajar en aquellos talentos que todo el mundo tiene y que tú también tienes y convertir esos talentos y esos dones en un servicio y darlos al mundo, convertirlos en un negocio. Esto puedes hacerlo trabajando uno a uno conmigo en el link que te voy a dejar en el comentario fijado de este vídeo. Así que, sin más dilación, espero que te haya gustado y nos vemos, como no, en el próximo podcast. ¡Chao!